El Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este video. Esta noche vamos a ver por la palabra de Dios qué debemos pedir al Señor en oración. El pueblo cristiano, ¿qué deberíamos pedir al Señor? ¿Qué cosas es lícito pedir y qué cosas no es lícito pedir? Mateo 7:7, donde nos habla de la oración, dice: pedir y se os dará. Busca, hallarás, llama, se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Acá está la respuesta. ¿Qué debemos pedir? ¿Qué deberíamos pedir al Señor? Acá lo dice. Con este ejemplo que el Señor pone. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan. Acá está la respuesta. Dice que hay que pedir buenas cosas, no malas cosas. Ojo, buenas cosas. Algo que sea bueno, no que sea malo. Recordemos que Dios es bueno y el Señor da buenas cosas, no malas cosas. Y para esto voy a poner un ejemplo. Voy a poner ejemplo a Job. Dios dio riqueza a Job, algo bueno. ¿Qué más? Dios dio hijos a Job, es bueno. Dios dio animales a Job, que era parte de su riqueza. Dios bendijo a Job, que era bueno. Ahí está. Cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo piden. Cuando Satanás retó a Dios diciéndole que Job le servía a Dios por interés nada más, Dios dijo: no, no es así. Mi siervo Job es fiel en todo, no lo hace por interés. El diablo dijo: sí lo hace por interés, porque tú le has bendecido. Además de eso lo proteges, para que yo nada pueda hacer. Tú lo cuidas, dijo el diablo. No permites que yo pueda hacer nada contra él. Entonces el Señor le dijo: bueno, ahí está mi siervo Job. Solamente su vida no toques. Entonces el diablo le destruyó todos sus animales, sus embrios. También destruyó el diablo a sus hijos.
e hizo que también la mujer se rebelara contra Job y lo incitara a maldecir a Dios y a morirse, a tomar veneno o matarse. Ahí se cumple lo que Jesús dijo: el diablo vino a destruir y matar. Un ejemplo claro del Señor que nos da buenas cosas. Pero como el diablo vino a destruir y matar, entonces el diablo es el que destruye y mata lo que Dios nos da, porque Dios da cosas buenas. Aquí lo dice: si nosotros siendo padres damos a nuestros hijos pan, si es que pide pan, o si pide pescado le damos acaso una serpiente, le damos pescado. Así también Dios da cosas buenas a sus criaturas, a sus hijos. Pero el diablo, que es destructor, porque Jesús dijo que el diablo vino a destruir y matar, el diablo es el que destruye lo que Dios nos dio. Por ejemplo, hay padres que tienen un hijo o hija, se enferma y muere. Esos padres le echan culpa a Dios y dicen: Dios mío, ¿por qué me has quitado a mí o a mi hija? ¿Por qué me has quitado? Yo pregunto, ¿quién quitó los hijos a Job? ¿Fue Dios o el diablo? Fue el diablo. El diablo destruyó a los hijos de Job. No fue Dios. ¿El diablo puede matar entonces? Por supuesto, el diablo puede matar. Porque Jesús dijo que el diablo vino a destruir y matar. Por eso es que mató a los hijos de Job. ¿Y por qué los mató? Porque eran bailarines, borrachos, comelones, y no se arrepentían como Job, como su padre Job. Para que se cumpla la palabra del Señor que dice: el que peca morirá, morirá. El que hace pecado muere, porque el pecado mata, y el pecado es desobediencia a Dios. La persona que peca o desobedece al Señor muere, porque la paga del pecado es muerte. La Biblia lo dice. Los hijos de Job andaban pecando, no se habían arrepentido, y el diablo tuvo poder para matarlo. Por eso es que la Biblia dice que el diablo tenía el imperio de la muerte. Pero volviendo a lo que Dios da algo bueno, pero el diablo destruye y mata y roba. El diablo es ladrón también, mentiroso también. Jesús lo dijo. Entonces, aquí volviendo al tema de ahora, ¿qué debemos pedir al Señor? Bueno, debemos pedirle algo que es bueno, no malo. Por ejemplo, ¿cuál sería lo malo que no debo pedir al Señor? Por ejemplo, Señor, ayúdame a robar, porque hay ladrones que se dedican a robar. Y yo conozco y he conocido ladrones aquí en el Perú que su profesión era robar. Y tenían a un santo que lo llevaban debajo del saco, un santo, una estampa, y rezaban a esa estampa para que les ayude a robar.
Entonces en oración no podemos pedir al Señor, por ejemplo, ayúdame a robar. A Dios no debemos pedirle esas cosas porque son malas, no son buenas. Si nosotros siendo padres damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas, dice, buenas cosas a los que le pidan, no dice malas cosas. Entonces la oración debemos pedir algo que nos beneficie, algo que necesitamos, algo que es bueno, no malo. Dios da cosas buenas, Dios no da algo malo. El diablo es el que trae cosas malas. Ya dije, la ruina que sufrió Job lo trajo el diablo. La muerte que sufrieron sus hijos de Job lo trajo el diablo. Ladrones que vinieron a robar a Job parte de sus ganados lo trajo el diablo. Cayó fuego del cielo, dice, destruyó sus sembríos y parte de sus animales, lo trajo el diablo. El diablo viene a destruir y matar. O sea, Dios da bueno y el diablo es el que da lo malo. Recordemos eso, Dios da todo bueno. Cuando Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó, tú estabas en error, Job. Un error grave. Él tenía que decir de esta manera, Jehová dio y el diablo me lo quitó, que es muy diferente, porque la Biblia dice que Dios no le quitó a Job. Dios no te da una cosa y después dice te lo quito. Dios no te da un hijo o hija y después te lo mato a tu hijo. No. ¿Quién lo mata entonces? El diablo. Satanás es el que viene a destruir y matar. ¿Para qué? Para que la persona le eche la culpa a Dios y diga, Diosito, ¿por qué me quitaste a mi hijo o a mi hija? ¿Por qué has matado a mi hijo? ¿Por qué te lo has llevado a mis padres? ¿Por qué te lo has llevado a mis hermanos? El diablo es el que destruye y mata al que está en desobediencia. Recordemos, Dios da, aquí dice, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial da buenas cosas a los que le piden. Aquí Dios no da lo malo, Dios da lo bueno. Entonces, con eso respondemos al título del ¿qué debemos pedir al Señor? ¿Algo malo? No, tenemos que pedir algo bueno. Vamos a ver algunas contestaciones del Señor por la palabra. Por ejemplo, voy a poner, cuando hemos visto que los israelitas clamaron en Egipto, clamaron por la opresión del rey Faraón, rey de Egipto, que los afligía con carga de servidumbre y cada vez los afligía más por envidia, porque ese pueblo se multiplicaba y eran más fuertes que el mismo pueblo de Egipto. Tuvieron envidia. Tuvieron envidia y el rey los comenzó a afligir y a presionar y los esclavizó. Entonces el pueblo de Israel pidieron al Señor, clamaron, dice, clamaron al Señor, y el Señor se acordó del pacto de sus padres, y entonces les envió un Salvador, a Moisés, también a Aarón, les envió para que lo sacara y lo llevara a otro lugar.
Pregunto, ¿el pueblo de Israel pidieron algo bueno? Sí pidieron algo bueno. Era lógico, porque estaban sufriendo y Dios les dio algo bueno. ¿Cuál? La libertad. Los libertó de sus opresores, los libró del gobernante opresor que no creía en el Dios de los hebreos, Faraón. Con mano fuerte lo sacó el Señor. ¿Pidieron algo bueno? Sí. Pidieron libertad y el Señor les dio libertad. Cuando pedimos algo justo, el Señor escucha nuestra oración. Cuando pedimos algo malo, el Señor no escucha nuestra oración. A ver, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, tuvieron hambre. El Señor les dio comida. Pregunto, ¿pidieron algo lógico, bueno y justo? Sí. El Señor les dio maná del cielo. Cuando tuvieron sed en el desierto, el Señor abrió la peña y brotó agua, ríos de agua. Cuando quisieron comer carne en el desierto, el Señor les dio a comer carne. Cuando la tribu de Coré se rebeló contra Moisés, le echó la culpa a Moisés, que se había puesto como dirigente, y dijeron que ellos también podían ser dirigentes, Coré y su tribu. Echaron culpa a Moisés. ¿Fue algo bueno? No fue bueno, fue malo. Dios no estaba de acuerdo con su actitud, porque Moisés no fue de su cuenta, fue el Señor que los mandó. Murieron, abrió la tierra y se los tragó. Algo malo pidieron hacer. ¿Qué pidieron? Regresarse a Egipto, a ser esclavos. Quisieron levantar al pueblo contra Moisés para regresarlo a Egipto. Levantaron rebelión, hicieron mal. Pero volviendo a lo que debemos pedir al Señor, bueno, cuando el pueblo tiene hambre, tiene que pedir al Señor. Más adelante los madianitas lo esclavizaron pasando el tiempo, abusaron de ellos, venían en multitud, malograban sus sembríos, robaban sus animales, pidieron a Dios libertad, liberación de sus opresores, parecido a lo de Egipto, aunque no estaban siendo esclavizados, no lo tenían los madianitas como esclavos, pero sufrían la opresión y el abuso de los madianitas, porque era un pueblo numeroso. Pidieron al Señor liberación y el Señor envió a Gedeón. El Señor escuchó su oración. ¿Era justo lo que pidieron? Era justo lo que pidieron. Era justicia lo que pidieron. No había quien los pueda libertar. Y Dios el Creador los libertó de sus opresores, sus enemigos, sus vecinos opresores, que eran más fuertes que ellos. Cuando pedimos algo bueno al Señor, algo que es justo, el Señor escucha nuestra oración. También vemos en
Babilonia, cuando Daniel se levantan sus enemigos, los sabios del rey, por envidia, porque el rey lo puso como jefe de los sabios, le tendieron una trampa de muerte para que sea echado al foso de los leones. Daniel pidió en oración que Dios cerrara la boca de los leones y Dios escuchó su oración. Era justo y bueno para salvarlo de la misma muerte, de la boca de los leones. Aquí nos enseña la palabra de Dios con estos ejemplos de que cuando pedimos algo justo, algo que nos oprime, nos ofenden, nuestros enemigos se levantan. Podemos pedir liberación de parte del Señor si el Señor escucha algo justo y nos da algo bueno, nos da la libertad y la liberación que necesitamos. Cuando tenemos hambre, también el Señor nos sacia, porque así dice la palabra de Dios. Él sacia el alma hambrienta. Dios es justo. Cuando tenemos hambre, cuando hay sequía de repente o problemas sociales o de alguna nación que sufra hambruna, el Señor nos ayuda cuando pedimos. Y el Señor multiplica lo poco que tengamos. Por ejemplo, la viuda de Sarepta, que tenía un puñado de harina y un poquísimo de aceite para hacer su última torta y comer con su hijo y de ahí dejarse morir por el hambre. Si pensamos de que esa mujer y su hijo no oraban al Señor, estaríamos mal, porque cuando necesitamos pedimos a Dios. Esa mujer pedía al Señor y el Señor escuchó su oración y mandó al profeta y le dijo: dile a la viuda que no va a faltar su aceite ni va a faltar su harina. Se multiplicó, comieron muchos días. El Señor multiplicó el aceite, multiplicó la harina. Jesús, cuando estaba en el desierto, estaban 3 días de ayuno, escuchando el mensaje del Señor, y el Señor oró por los alimentos, por los pocos panes que había y los pocos peces. Y Dios multiplicó el alimento. Dios da bueno. Dios da alimentos cuando nos falta. Y cuando nos faltan las fuerzas, también el Señor nos da las fuerzas. La Biblia dice, como las águilas, levantarán sus alas y volarán más alto que sus enemigos, porque Dios multiplica la fuerza al cansado. Cuando el pueblo de Israel estaba luchando con sus enemigos, Dios paró el sol y la luna y se mantuvo el día para que derrotaran a sus enemigos. Porque sus enemigos le hacían guerra al pueblo de Israel. Bueno, el Señor, cuando pedimos algo que es de su agrado, el Señor es justo y nos atiende la oración. Otro ejemplo de Esther en Babilonia, por ejemplo, Esther en Babilonia, sus enemigos se levantaron para destruirlo y matarlo. Esther y los judíos, más su tío Mardoqueo, entraron en ayuno pidiendo liberación y respiro de alguna parte
y Dios les envió ayuda y fuerza, les dio para que derrotaran a los que tal fecha iban a destruirlo y matarlo. Ellos recibieron fuerza del cielo para destruir a sus enemigos que venían más armados que ellos, súper armados, porque venían con orden del rey y ellos eran parte de la población. Y si venían armados de parte del rey, eran poderosos, pero Dios multiplicó sus fuerzas y derrotaron a sus enemigos. En Salmo 107 dice que cuando los navegantes en medio del mar, su ciencia es inútil y piden al Señor que los salve y los saque a puerto seguro, dice la Biblia que el Señor escucha su oración y los libra del mar tempestuoso. Y Dios calma el mar. ¿Será cierto eso? Por supuesto que es cierto. Vemos cuando el mar quería tragarse al Señor Jesús y a los apóstoles, cuando pasaban a libertar al Gadareno, y el Señor Jesús se levantó y reprendió al mar y al viento y se hizo grande bonanza. Allí encontramos que el Señor tiene el control total, que cuando pedimos liberación, pedimos que el Señor nos ayude, nos salve en el momento del peligro, el Señor actúa rápidamente. Por eso dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos perdón, y la tierra, dice. También dice el Salmo 91 que el Señor nos librará, dice, del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? El diablo es el cazador, el destructor, que caza a los seres humanos como si fueran presas. Encontramos que el Señor contesta nuestra oración cuando es justa, cuando clamamos y pedimos. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 2 dice, codicia si no tenéis, matas y arde de envidia y no podéis alcanzar, combates, luchas, pero no tenéis lo que deseas porque no pedís. Pedís y no recibes porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí encontramos otra parte importante, que el Señor no da cuando pedimos mal. Hay cosas que el Señor no da cuando pedimos mal. Dice para gastar en vuestros deleites. ¿Qué son deleites? La Biblia habla de deleites o gloria del mundo también. Gloria del mundo o deleites es lo mismo. El rico y Lázaro, dice la Biblia que el rico vivía en deleites y en la gloria de este mundo, porque era rico, pero el pobre no tenía riqueza, pero tenía su fe en Dios. Aquí dice que pedís y pedís mal para gastar en el mundo, en las cosas del mundo, para gastar en vuestros deleites. Hay oraciones que el Señor no contesta porque pedimos mal. Ya dije al principio, si yo fuera ladrón y dijera, Señor, ayúdame a robar, necesito hoy día robar bastante porque necesito plata. ¿Ustedes creen que Dios va a escuchar mi oración? No.
Dios no va a escuchar mi oración, porque estoy pidiendo mal. Dios da cosas buenas, no malas. ¿Quién es el que da mal? Ya dije, el diablo es el que trajo la destrucción a Job. El diablo viene a robar, matar y destruir. Y a mentir también. Entonces, ¿qué pasa? Si Dios da cosas buenas y Dios no me ayuda a robar, ¿a dónde debo ir entonces? Bueno, pues conozco a un ladrón, conozco el testimonio de un ladrón que cada vez que iba a robar se iba al brujo a consultar, a decirle, oye, fulano brujo, salgo hoy a robar, y él decía, déjame ver. Y decía, no, hoy no salgas a robar porque te va a atrapar la policía. No. Al otro día, ¿hoy salgo? Sí, sí, hoy sí sal a robar, te va a ir bien, le decía. Vas a poder robar, nadie te va a atrapar. ¿Concuerda con lo que el Señor dice? Por supuesto. El diablo vino a matar y a destruir y a mentir, dicen. O sea, si yo fuera un ladrón y orara a Dios, Señor, ayúdame a robar, ¿qué dice aquí? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios no da cosas malas, Dios no me va a dar sabiduría ni poder para robar, porque es mal, y Dios da no mal, sino cosas buenas. Entonces, ¿quién da el mal? El diablo. Por eso es que ese ladrón se iba al brujo a decirle, oye brujo, hoy día salgo a robar o no. Aquí dice que muchas personas piden mal para gastar en deleites. Santiago capítulo 4. Ardes de envidia, dice. No puedes alcanzar, luchas, no puedes alcanzar. Deseas alcanzar, no puedes. Pides y no recibes porque es para gastar en vuestros deleites, almas adúlteras. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Lo que dice en el libro de Romanos 6:8 dice que la amistad con el mundo es muerte. El vivir en el mundo es muerte. El vivir en la carne es muerte. En Gálatas también habla los deseos y los frutos de la carne. Borracheras, iras, brujerías, todo lo malo, todo lo que se practica en este mundo, eso se llama vivir en la carne. Y cuando pedimos, por ejemplo, dinero, quiero dinero, Señor, ayúdame a alcanzar dinero, ayúdame a lograr, quiero ser millonario, ¿Dios dará dinero a un cristiano para ser millonario? No, no lo va a dar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Alguien dirá, hermano, pero hay pastores los más ricos del mundo que tienen millones y millones de dólares. Bueno, yo dudo que sea un pastor del Señor Jesús. ¿Por qué dudo? Porque si fuera un pastor enviado por el Señor Jesús, no tuviera un chico centavo en su bolsillo, porque el ejemplo lo dio Jesucristo. Cuando cuando le cobraron el impuesto del templo, cuando entró con Pedro al templo, no tenía un chico centavo en el bolsillo. Mandó a Pedro, anda, tira el anzuelo y en la boca del pez que vas a sacar hay 4 dracmas, pague el impuesto. No debemos pagar el impuesto, somos hijos de Dios, dijo, pero para que no se molesten, págale. ¿Qué más? En el ayuno de 40 días, Jesús, después que ayunó 40 días, 40 noches, vino el mismo Satanás en persona y le dijo, le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos.
Ojo, le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te haré si postrado me reconoces como a un Dios y me adoras. Jesús lo reprendió por la palabra. Al Señor tu Dios adorarás. Satanás le ofreció ser un rey de este mundo, famoso, con gran riqueza y con todos los deleites de este mundo. Satanás le ofreció a Jesucristo gozar de todos los deleites de este mundo. Y aquí que dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabes que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso es que dije hace rato, si alguien me dice, hermano, hay pastores que son multimillonarios, yo dudo que sea un pastor del Señor. Yo dudo, porque el ejemplo lo dio Jesucristo. No dejó una casa construida, tampoco dejó un templo construido, tampoco dejó terrenos comprados, tampoco dejó yates ni, ni carros de aquel entonces, porque en aquel entonces había carrozas o carros jalados por caballos. No dejó nada. Ejemplo lo tenemos que tuvo que emprestar un burro para entrar a Jerusalén para que se cumpliera la palabra. Emprestar y devolverlo. Porque si Jesús hubiese tenido dinero, hubiese dicho Pedro o apóstoles, saquen plata del banco, compren 100 burros si es posible. Uno de ellos me traen para acá para yo entrar a Jerusalén como está escrito en la palabra. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y el verdadero pastor y predicador del Señor jamás hace riqueza en este mundo, jamás. Y eso lo aprendieron muy bien los apóstoles. La Biblia dice en el libro de los Hechos que la congregación, los hermanos que pastoreaban los apóstoles, vendían sus propiedades, lo traían, el precio de lo vendido lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles lo repartían a la congregación, a los más necesitados, a los pobres, lo repartían. No dice que se lo guardaban. Cristiano del mundo, el que tiene oídos para oír, oiga. No dice que los apóstoles se volvieron ricachones, ni compraron propiedades, ni tuvieron lujos. No, sino que el precio de lo vendido, la propiedad, y lo ponían a los pies de los apóstoles y ellos lo repartían a cada uno según la necesidad. Pregunto, ¿cuántas propiedades, cuánta riqueza dejó Pedro? ¿O alguno de los apóstoles? ¿O el mismo Señor? Pablo, Pablo, ¿cuántas propiedades dejó? ¿Cuánta riqueza dejó? Entonces, si vienen a decirme que tal predicador es ricachón y tiene cuentas millonarias en euros o en dólares, que el Señor reprenda al mismo Satanás. Yo dudo de que sea un siervo de Jesucristo el Señor, porque la Biblia enseña que raíz de todos los males es el amor al dinero. Codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El cristiano, especialmente el predicador que quiere ser rico, ya Jesús le dijo a los apóstoles, escojan apóstoles, o sirven a Dios o sirven a las riquezas. No pueden ustedes servir a dos señores. O sirven a Dios o sirven a las riquezas. Cristo el Señor le dijo a los apóstoles. Parece que ellos dijeron, Señor, ¿y qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a comer? Jesús le puso un ejemplo. Miren las aves que no siembran ni ciegan y el Padre les alimenta. Miren los lirios del campo. No tejen ni hilan, pero ni Salomón se vistió
con la gloria que ellos tienen. Y si Dios tiene cuidado de las aves, y si Dios tiene cuidado de los lirios del campo, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe, dijo el Señor. Así que vuelvo a repetir, el predicador, cualquiera sea que pide plata a la gente o anda buscando plata, para mí es un descendiente y un hijo de Judas. No es un llamado del Señor ni es un predicador del Señor. Dice, lo que hace es buscar plata y comodidad. Así hicieron los fariseos hipócritas y los saduceos. Se volvieron ricachones y se codeaban con los políticos de aquel entonces, ayayero de César, y vivían en gran confort, ricachones, y hacían diezmar la pimienta y el eneldo y el comino, y Jesús les llamó hipócritas. Habían acomodado la ley a su manera para vivir bien, acomodarse bien, y vivían carnalmente. Miren lo que dice el Señor. Santiago capítulo 4 versículo 2, codicia si no tienes, matas y arde de envidia y no puedes alcanzar, combate, luchas, pero no tienes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites, almas adúlteras. ¿No sabe que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Almas adúlteras. Dios no, jamás, jamás va a contradecirse Cristo la orden que dio a los apóstoles. Apóstoles escojan, o sirven a Dios o sirven a las riquezas. No pueden servir a dos señores a la vez. No pueden servir a Dios ni a la riqueza de este mundo. Judas escogió la riqueza. Ahí tenemos un ejemplo claro. Judas escogió la riqueza, dijo, a mí no me interesa el reino de Dios, me interesa la platita. Si aquí estoy, estoy por la plata, dijo. Él se encargaba solito de la bolsa. Recordemos que eran miles de personas que seguían al Señor. Y en cada campaña recogía ofrendas y seguramente echaban sus diezmos ahí. Y él se lo robaba la mayor parte. Le gustaba tanto la plata que al final vendió a su propio maestro. Yo pregunto, ese Judas era un apóstol, llamado para ser apóstol, ¿qué escogió? ¿Las riquezas o escogió al Señor? Vemos claramente que escogió las riquezas. Y se cumple lo que dice, raíz de todo lo mal es el amor al dinero. Codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de mucho dolor. Entonces, ¿qué debemos pedir? Lo justo, lo necesario. Cuando estuvieron en el desierto, era justo pedir al Señor que multiplicara los panes y los peces, porque había miles de personas y estaban como 3 días de ayuno, escuchando el mensaje del Señor, y el Señor tuvo misericordia y les dio de comer. Era justo. Era justo que el Señor lo librara de la aflicción de los egipcios, de ese gobernante injusto que cargó la esclavitud sobre los israelitas por envidia y les hizo grandes problemas. Pidieron al Señor algo justo y el Señor le dio lo justo, lo bueno, los libertó. Los amigos de Daniel, el rey incrédulo, el rey que no creía en el Señor, quiso convertir a los 3 siervos de Dios en idólatras y quiso obligarlos
a que se arrodillaran a ese Dios que el rey había hecho en Babilonia de 60 codos de altura, o sea, como 30 metros, una estatua de oro puro. Este es mi Dios. Pueblos, tribus y lenguas, al escuchar los tamboriles, las flautas, todo instrumento musical, todos se arrodillan y adoran a mi Dios. He creado mi propio Dios. Los siervos de Dios no se arrodillaron, no obedecieron al rey. El rey los mandó llamar y le dijo: ¿están dispuestos ahora a adorar a mi Dios? Ellos dijeron: no es necesario que te contestemos, pero si quieres te vamos a contestar. Nuestro Dios, a quien servimos, el Creador, Él nos va a librar de tu horno de fuego. Y no solamente de tu horno, de tu mano y de la mano de tu ejército nos va a librar. Pero no vamos a convertirnos en idólatras, porque nosotros adoramos al Dios creador, al Dios verdadero. No adoramos a la creación que nuestro Dios ha hecho. No somos idólatras, ni vamos a serlo idólatras, ni nos vamos a doblegar. Ustedes saben qué significa que esclavos le digan al rey de esa manera. 3 esclavos que le reten al rey de esa forma. El rey palideció, se volvió como camarón de varios colores, 7 veces caliente en el horno. Miremos la respuesta de ellos. El Dios a quien servimos, Él nos va a librar. Y si no nos libra, no hay problema. Morimos fieles a nuestro Dios. Pero no vamos a convertirnos en idólatras, como tú eres un idólatra, rey idólatra. Tú quieres obligarnos, no, no vamos a ceder. Ellos hicieron esa oración pública cuando dijeron: el Señor nos va a librar, nuestro Dios, de tu mano. Fue una oración que lo hicieron públicamente delante del rey. Y recordemos cómo el Señor dijo al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto: así como han hablado, así haré con vosotros. Y así el Señor los libró de ese horno calentado 7 veces, que solamente con el resplandor y el calor mató a los siervos del rey, que eran fuertes. A la distancia lo mató. Y ellos fueron libertados, salvados, para que se cumpla la palabra de Dios que dice: cuando pases por el fuego no te quemará, o si pasas por las aguas no te vas a hundir, no te vas a negar. Ese es el Dios a quien nosotros servimos, que nos da cosas justas y buenas, y no para gastar en nuestros deleites. ¿Qué pasa si los 3 amigos de Daniel hubiesen dicho: Señor, danos sabiduría, inteligencia aquí para nosotros gozar en Babilonia? Como estamos lejos de Jerusalén, el pueblo ni los sacerdotes no nos ven, entonces vamos a descarriarnos y aquí sí vamos a gozar. Aquí queremos dinero, riqueza, para poder aquí hacer lo que nos gusta, para poder aquí gozar de los deleites de este mundo. El diablo los mataba. El diablo lo hubiese convertido en idólatras. Tanto ellos como Daniel. Si no, miremos a Lot en Sodoma y Gomorra. La Biblia dice: ese justo Lot veía y oía los hechos de los inicuos, pero no se mezclaba. Tenía temor al Señor. ¿Dios los libró? Por supuesto. ¿Dios oyó su oración? Claro que oyó su oración. Líbranos, Señor, de las tentaciones. Estamos en Sodoma y Gomorra, Señor. Estamos dentro de pueblo pecador, pero líbranos. El Señor oyó su oración.
porque Dios escucha nuestras oraciones. Cuando nosotros pedimos delante de Dios algo justo, el Señor escucha nuestras peticiones y nuestras oraciones, porque está escrito que antes que clames, responderé. Antes que pidas, habré oído, dice el Señor. Recordemos, el Señor da cosas buenas. Alguien dirá, pero si hablaste de la riqueza, ¿un creyente puede ser rico? Bueno, Job dice la Biblia que Dios le dio la riqueza. Dios le dio la riqueza. El Espíritu Santo habla por la boca del apóstol Pablo, dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, codiciando algunos, muchos se extraviaron en la fe. Yo pregunto, ¿quién destruyó a los hijos de Job? ¿Acaso no fue la riqueza de Job? ¿Acaso no fue las posesiones? ¿No dice la Biblia que hacían banquete cada día, desde el mayor hasta el menor? ¿Qué pasa si no hubiesen tenido riqueza? Hubiesen estado al lado del Papa Job, ayunando, llorando, pidiendo que el Señor le diera el pan nuestro de cada día que habló nuestro Señor Jesucristo. Por eso también dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Y Jesús puso un ejemplo también, que había un hombre que había trabajado y dijo, he trabajado y tengo mucha riqueza. Ahora sí diré a mi alma, gózate, come y bebe en este mundo, goza de los deleites, porque tienes mucha riqueza. Y el Señor le dijo, necio, esta noche te piden tu alma, y lo que tú has trabajado y has almacenado, ¿de quién será? ¿Para quién será? Recordemos, la riqueza destruye y mata. Aquí dice, pedid mal para gastar en vuestros deleites, o almas adúlteras. ¿No sabe que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se vuelve amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En otro sitio de la palabra dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, no provienen del Padre, provienen del mundo. Miremos sino la riqueza que tuvo el rey Salomón. La riqueza lo perdió al rey Salomón. Aquí dice, para gastar en vuestros deleites, y el que, y el que se ocupa en gastar en vuestros deleites, o sea, lo que le gusta en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo pierde. Se vuelve enemigo de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Acaso la fama, el poder y la riqueza que tuvo Salomón no lo perdió acaso? ¿Cuántas mujeres tenía? 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Miremos cómo la riqueza pierde. Con justa razón dice el Señor, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Así que el Señor está diciendo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. El Señor nos da lo justo que necesitamos. Debemos pedir, Señor, no me dé riqueza, como dice la Biblia, porque me voy a olvidar de ti. Tampoco me des pobreza porque voy de repente a robar. Dame lo necesario para vivir. Eso tenemos que pedir. Por eso Jesús nos enseñó el pan nuestro de cada día. No dijo, pidan alimento para un año o 10 años. ¿Cómo sabe que vas a vivir un año o 10 años? Vamos a hacer igualito
que al hombre ese que almacenó y almacenó, dijo, voy a hacer mi granero muy grande porque tengo muchas posesiones. Desde ahora voy a gozar. Y esa noche moría, le pedían su alma. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dijo el Señor. Acordemos, nosotros los cristianos tenemos que acordarnos de la enseñanza y la palabra del Señor. Alguien dirá, ahí está, los cristianos son conformistas. ¿Conformistas? Así me dijo una cierta persona una vez cuando me vio con la Biblia que viajaba. Me dijo, ¿tú eres evangélico? Le dije, sí. Ah, me dijo, ustedes son los conformistas de este mundo. Le dije, señora, mire, nosotros no somos conformistas. Si fuéramos conformistas, estuviéramos pegados a este mundo. Hiciéramos futuro en este mundo, pero aquí no hay futuro, porque todo va a destruir con fuego. El Señor dice que todo va a arrasar con fuego. Todo lo que hay en este mundo es momentáneo nada más, pasajero. Nosotros, le dije, no somos conformistas. Nosotros aspiramos a algo mejor. Aspiramos a vivir en el tercer cielo juntamente con Dios, en las moradas eternas, vivir eternamente y para siempre como el Señor nos ha prometido. No somos conformistas, Rey. Si fuéramos conformistas, estuviéramos pegados y mirando a este mundo, tratando de hacer futuro en este mundo. Pero no es así, está equivocada, señora. Volviendo aquí, si nosotros estamos enfermos, vamos a ver, ¿podemos pedir al Señor que nos sane? Por supuesto que podemos pedir. Es algo justo. Hay que ver por qué viene la enfermedad. Un ejemplo, Job estaba pasando pruebas. A veces tenemos que pasar pruebas. Pero digo, ¿quién trajo la enfermedad? ¿No vemos que Satanás trajo la enfermedad? Le destruyó todos los bienes, mató a sus hijos y le trajo una enfermedad terrible a Job. Por eso el Señor le dijo, guárdate de tocar su vida, o sea, no vais a matar. Pero el Señor no le dijo, no vais a matar a los hijos de Job. Ojo, no vayas a tocar ni a matar a los hijos de mi siervo Job. Lo dijo el Señor, no, porque los hijos de Job no buscaban al Señor. Estaban descarriados, fuera del Señor. Se banqueteaban cada día, desde el mayor hasta el menor. Se emborrachaban y no sé qué más cosas hacían. Por eso dice la Biblia que el pecado mata, y el que hace pecado morirá. El que vive en el mundo no puede agradar a Dios. El diablo vino y los mató, pero a Job le puso solamente la enfermedad y no pudo matarlo. Y Dios, cuando llegó el momento de pasar la prueba, pasó la prueba y Dios le restauró y le dio vida. A veces los creyentes pasamos pruebas, como son enfermedades y otra cosa, problemas, y a veces son azotes, azotes, para que se cumpla Deuteronomios capítulo 28, cuando el Señor dice, te azotarás 7 veces si no obedeces a la palabra del Señor. Hoy, no dice mañana, hoy. Te castigarás 7 veces, 7 veces, 7 veces, y te aparecerán enfermedades malignas y duraderas que no podrás ser curado. Job 33, 14 en adelante dice también que el Señor te castiga con dolor fuerte en tus huesos que no se veían aparecen.
O sea, flaco o flaca se ve el enfermo, puro hueso. Si confiesa sus pecados, se reconcilia con el Señor y dice, Señor, en vano he pecado, vuelvo a ti tal como soy, perdóname. El Señor lo restaurará, dice, y volverá a los días de su juventud, si es que confiesa sus pecados. Pero si no, dice en Deuteronomio 28, que el Señor trae espada vengadora para vindicar el pacto, dice. Una vez que nos entregamos al Señor, hacemos un pacto. El Señor nos va a bendecir, nos va a ayudar, nos va a proteger, siempre y cuando guardemos su palabra y estemos junto a Él. Como dice en Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Recordemos que Jesús sanó a un paralítico y después lo encontró en el templo y le dijo, paralítico, has sido sanado. No vuelvas a pecar, porque si lo haces te vendrá algo peor que la parálisis. Recordemos lo que dijo el Señor. No vuelvas a pecar. Y menos mal que él aprendió la lección, porque el Señor no lo encontró en la calle, lo encontró en el templo, dando gracias al Señor. Entonces, recordemos que las enfermedades vienen por azote, muchas veces por desobediencia, y otras veces viene por prueba, igual que a Job. Por eso también dice la Biblia, amado, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Prueba, pruebas, hay que pasar las pruebas, pero todas nuestras oraciones pidiendo al Señor que nos guarde, nos proteja, nos ayude, y el Señor ponga su mano sobre nosotros y nos sostenga, y seamos fieles hasta el momento de nuestra muerte. Recordemos, cuando el Señor estaba en la tierra, la gente venía arrepentida de sus pecados y venía para que el Señor los ayudara, y el Señor en su grande misericordia escuchaba su oración que le hacían personalmente. Pero ahora el Señor ya no está en la tierra, el Señor está en el cielo a la diestra de Dios, mirándonos, escuchando lo que estoy hablando, y está mirando lo que estás pensando en tu corazón, y el Señor está desde el cielo. Él mira si te humillas o no, si obedeces a la palabra o no, que en este momento nos está hablando. Recuerda, los ojos de Dios atalayan la tierra. Si no te arrepientes y no te humillas delante del Señor para obedecer tu palabra, su palabra, te vendrá castigo. Porque Dios al que ama, castiga, dice la Biblia, y azota al quien recibe por hijo o hija. Amén. Así que volviendo aquí, en la palabra de Dios, hay situaciones y hay casos que debemos pedirle al Señor, sea por nuestra vida, alguien nos aflige, por nuestros enemigos, pero no debemos pedir cosas para gastar en nuestro deleite, porque es enemistad contra Dios. Pongamos toda nuestra carga en el Señor y aprendamos y pidamos al Señor sabiduría, que Él nos dará en abundancia y sin reproche, dice la Biblia en Santiago capítulo 1. Pide al Señor sabiduría, y el mismo Señor es la sabiduría, que nos dé entendimiento, inteligencia para aprender su palabra y andar sabiamente como cristianos. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde, y vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor, hemos aprendido algo de tu palabra sobre qué debemos pedir y cosas que no debemos pedir, que no te agradan. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Ayúdanos a dar frutos a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesucristo, gracias por haber sido tu palabra esta noche.
Amén. Que Dios le bendiga.